Bienvenidos a todos y todas a una nueva clase o tutorial de Derecho Civil 1 de la cátedra del doctor Pablo Iribarren. En esta oportunidad vamos a desarrollar la bolilla número 22, que en el programa son los instrumentos públicos que están regulados en el Código Civil y Comercial en el artículo 389 al 312. Y para arrancar con algún concepto, debemos decir que el Código Civil y Comercial no nos da ninguna definición. Sin embargo, podemos decir, en virtud de los diferentes recaudos o de los efectos que el Código Civil y Comercial nos otorga, que los instrumentos públicos son aquellos otorgados con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público, que puede ser un agente de tipo administrativo o un funcionario, a quien la ley le confiere la facultad de autorizar y que hacen plena fe sin necesidad de ulteriores verificaciones o ulteriores pruebas. Es decir que el Código Civil el Código Civil y Comercial va a darle una gran participación, una importantísima participación y fundamental participación al oficial público, es decir, aquellos oficiales, aquellos funcionarios que la ley le otorga esta competencia en razón del territorio y la materia, ahora lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar, que cuando emanan de ellos estos instrumentos, estos van a gozar de autenticidad y veracidad. Pero no hay que interpretarlo en sentido estricto, porque si bien es cierto que los documentos que emanen de las autoridades como funcionarios públicos o incluso escribanos o agentes administrativos que tengan la facultad para otorgar determinados actos, y es fundamental su participación, no en todos los casos es necesaria su participación o que estén involucrados. Es decir, que hay casos, y ahora los vamos a ver, en los cuales la ley le otorga la posibilidad al Estado nacional y provincial de emitir títulos públicos o instrumentos públicos. Es decir, que si bien es cierto que los instrumentos públicos, como lo vamos a ver, pueden ser aquellos emanados de escribanos, de autoridades administrativas o judiciales, funcionarios, hay instrumentos públicos que pueden emanar del Estado nacional o provincial que no hace falta la participación del oficial público. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los instrumentos públicos? Los instrumentos públicos tienen por finalidad acreditar la existencia de hechos y actos o constituir la forma de ejercicio de un poder público. El artículo 290 del Código Civil y Comercial no deja dudas que los instrumentos públicos pueden acreditar todo tipo de hechos o todo tipo de actos. Es decir, que se puede realizar, o lo testimoniado puede consistir en un acto jurídico, que esto se puede ver reflejado a través de una escritura pública, o de un hecho jurídico, que puede ser o una escritura pública o un acta que verifica la existencia de un hecho, ¿verdad? ¿Qué significa fe pública y autenticidad? Cuando hablamos de fe pública, hablamos de la fuerza convictiva que tiene el instrumento. Es decir, hablamos de una fuerza convictiva alta. Esto se denomina fe pública. Es decir, que el instrumento público, cuando cumple con los recaudos formales, es decir, se realiza en una escritura pública, timbrado, sellado, con las firmas y demás, se presume que el instrumento emana de un funcionario público. A esto se le denomina autenticidad. Es decir, plena fe o fe pública significa que goza de fuerza probatoria sin posibilidad de que exista prueba en contrario.
Y la autenticidad se produce cuando el instrumento público emana de un funcionario. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Claro, cuando hablamos de la fe pública, la misma se concibe como un bien social, porque es necesaria para la seguridad jurídica que haya un instrumento que merezca tal fe, ¿verdad? Por sí mismo. Es decir, no hace falta ningún tipo de verificación posterior. Existen diferentes tipos de fe pública. Administrativa, como les decía, tipos de funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el jefe de registro civil o el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente de la nación, el gobernador en la provincia o el intendente en los municipios. Existen también la fe pública judicial, que es aquella otorgada por los organismos judiciales, como por ejemplo puede ser un juez, justamente, o un secretario también, que son fedatarios de las cosas, de aquellos actos que realiza el juez. Y por supuesto que la fe pública también puede ser notarial, que está en manos de los notarios, los escribanos o fedatarios. El artículo 289 del Código Civil y Comercial realiza de manera enunciativa una ejemplificación de cuáles pueden ser los instrumentos públicos. Y nos habla expresamente que los instrumentos públicos pueden ser las escrituras públicas, sus copias y testimonios, también los instrumentos que otorguen los escribanos y los funcionarios públicos, cuyas leyes le otorgan esas facultades, y además los títulos emitidos por el Estado Nacional y por el Estado Provincial. Pero existen otros instrumentos que tienen también la calidad de ser de instrumentos públicos, como pueden ser las actas de las resoluciones que surgen como consecuencias de la actividad parlamentaria o las sesiones parlamentarias, como por ejemplo en las cámaras de diputados, de senadores o en los consejos deliberantes, por ejemplo. Hay los informes que dictan los registros de la propiedad inmueble, por ejemplo, o de la propiedad automotor, las certificaciones de fotocopias que realiza el escribano. Por supuesto, siempre que participa un escribano va a gozar de calidad de instrumento público. Por supuesto que las actas notariales son también considerados instrumentos públicos. ¿Cuáles son los requisitos de validez que debemos tener en cuenta para que el instrumento público sea válido? Es decir, para que produzca el efecto de que haga plena fe en su contenido. Es decir, que no haga falta una posterior comprobación de la veracidad de este instrumento. Bueno, hace falta, primero, la actuación del oficial público. Por supuesto, siempre cumpliendo las atribuciones dentro de la competencia material y la competencia territorial. Y luego necesita la firma de ese oficial público, la firma de las partes, o la firma de todos aquellos que puedan ser representantes, y la firma a ruego, en el caso de que sea necesario, que para aquellas personas que necesitan que un tercero firme por ellos, porque bueno, están impedidos de alguna manera, o no pueden, o no saben firmar. Con respecto a la actuación del oficial público, la regla general es que, como les había dicho, en principio es necesaria para el otorgamiento de un instrumento público la participación del oficial público, pero no en todos aquellos casos, como por ejemplo puede suceder con aquellas autorizaciones que la ley establece para que el Estado Nacional o Provincial pueda realizar emisión de títulos, ¿verdad? Como por ejemplo la emisión del papel moneda que realiza el Estado Nacional. No hace falta la participación del oficial público. Por supuesto que el oficial público tiene que estar designado, debidamente designado por el procedimiento legal establecido para tal designación, ¿no? que de esa manera lo avalen. Es decir, si nosotros entendemos que un funcionario es un juez, el mismo tiene que haber sido
tenga que haber pasado las etapas del Consejo de la Magistratura a nivel nacional o a nivel provincial, y luego, una vez que haya sido elegido, tiene que prestar el juramento para designarse en el cargo. Todo esto tiene que ser con la finalidad de haber sido designado legalmente. Pero no siempre que no se presta juramento, por ejemplo, va a tildar o teñir de nulo todos los actos que realicen los funcionarios. Por ejemplo, supónganse que el titular del registro civil fue elegido, fue designado, y al momento de prestar juramento para designar su función, bueno, por H o por B, no pudo realizarlo. Esto no nulifica toda su actividad si se desarrolla su actividad y va cumpliendo su actividad, porque la designación tiene que ver con un principio republicano que es la publicidad de los actos de gobierno. Es decir, de esa manera se va a dar a publicidad que esa persona fue designada en uno u otro cargo. Entonces, si el funcionario del registro civil, titular del registro civil, no cumplió con el juramento, sus actos no van a ser inválidos, no van a ser nulos, van a tener efectos, porque va a ejercer de forma pública y nadie va a negar que esa es su función y él está cumpliendo con su función debidamente. Es decir, que dentro de los límites de la buena fe, si falta algunos requisitos necesarios de su nombramiento, es decir, no afecta, dice el 292, no afecta el acto ni el instrumento. Es decir, si la persona interviniente ejerce efectivamente un cargo existente y actúa bajo la apariencia de legitimidad de título, entonces sus actos son válidos. Muchas veces sucede que un funcionario es notificado del apartamiento del cargo, es decir, se lo notifica porque se lo ha dejado cesante en el cargo o por haber cometido alguna ilegalidad, es decir, se lo aparta. Todos aquellos actos que realiza el funcionario luego de la decisión, que se ha tomado la decisión, y luego de la notificación de la decisión de apartarlo del cargo, todas aquellas actividades que realice el funcionario con posterioridad a la notificación, esos van a ser nulos. ¿Qué pasa cuando un funcionario realiza una actividad fuera de su territorio? Porque habíamos dicho que un funcionario, para que tenga validez sus actos, tiene que ser competente dentro de la materia y dentro de la jurisdicción. Cuando hablamos de la competencia territorial, perdón, no jurisdiccional, cuando hablamos de la competencia territorial y material, cuando hacemos referencia a la competencia territorial, estamos haciendo referencia a que el funcionario tiene la posibilidad, tiene la atribución, o sea, la ley lo ha investido con una determinada atribución para realizar determinada actividad en un lugar geográfico determinado. De manera que si se pasa de ese lugar geográfico, ya no va a tener, sus actos no van a ser válidos. Hay una excepción a esto, que es cuando por algún desconocimiento, por algún error de los administrados que están fuera del territorio que es de competencia del funcionario, ellos por algún error creen que están dentro de la competencia de ese funcionario y realizan actos con ese funcionario, los actos son válidos. Pero supónganse que un juez penal, así como algún fiscal que realiza la investigación de un delito, tiene competencia territorial en Río Negro y dentro de Río Negro en la ciudad de General Roca, o en la segunda circunscripción, que es de General Roca y los alrededores. Y se produce un delito, se comete un delito en la localidad de Viedma, por ejemplo, que es primera circunscripción judicial. Los jueces con competencia judicial, o sea, con competencia jurisdiccional para decir el derecho, porque todos los jueces tienen jurisdicción, es decir, todos los jueces del país, de todas las ciudades y de todas las provincias tienen jurisdicción, es decir, que tienen posibilidad de decir el derecho.
pero no todos tienen competencia en el territorio o en la materia. Con el territorio, el que tiene competencia en General Roca no tiene competencia para investigar un delito o para juzgar un delito en la primera circunscripción judicial. Es decir, que cada uno, dentro de su competencia territorial, puede realizar los actos válidos. Fuera de ese lugar, fuera de ese territorio, no tendría la posibilidad de realizar un acto válido. Ahora, cuando hablamos de la competencia o la atribución en razón de la materia, estamos hablando de dividir, por ejemplo, seguimos con el caso del funcionario judicial, del juez, estamos hablando de una persona que ha sido formada en derecho civil, comercial y familia, penal o laboral. Son diferentes materias. Entonces, un juez penal no tendrá competencia para dictar alguna sentencia en materia de familia. ¿Se entiende? Esa es la materia. Vayamos al órgano administrativo. El titular o jefe del registro civil podrá celebrar un matrimonio, pero no podrá dictar una prisión preventiva. Un agente de la policía podrá labrar una multa, pero no podrá celebrar un matrimonio. ¿Se entiende? Entonces, cada uno dentro de su competencia territorial y su competencia material. ¿Qué pasa con los instrumentos o los documentos que sean otorgados por un funcionario público en el país? Si una persona, un funcionario público, otorga un instrumento privado, un instrumento público, ese instrumento público puede circular por toda la Argentina, es decir, ¿tiene validez en toda la Argentina? Bueno, el artículo 293 establece que cualquier instrumento público con los requisitos establecidos tiene validez en el lugar del otorgamiento y en toda la nación argentina. Esto proviene del artículo 7 de la Constitución Nacional, en virtud del cual los actos públicos y los procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás. Es decir, que una sentencia dictada con todos los requisitos de la ley es válida en Río Negro, en General Roca, donde se dictó, y en cualquier otra provincia también. Gozan de entera fe, de plena fe y autenticidad. ¿Estamos? ¿Cuáles son los requisitos legales que establece el Código Civil y Comercial? Es decir, que hay algunos casos, algunos requisitos que los instrumentos públicos, en caso de no cumplirlos, producen su nulidad. Y otros producen algún tipo de responsabilidad para el escribano público. Hay varios requisitos entonces a tener en cuenta. Primero, habíamos dicho, la participación del oficial público. Luego, la firma de las partes. Luego, la firma de los interesados. Y, por supuesto, la firma de todas aquellas personas que sean necesarias cuando otras personas no pueden firmar. Incluso la presencia de los testigos, en algunos casos que la ley lo requiere. Bien. ¿Cuáles son los interesados en los instrumentos públicos? A ver si dice acá. Los interesados se refiere a las partes formales, es decir, tienen que ser todas aquellas personas que deben participar del instrumento público. Interesados hay, para que ustedes lo entiendan. Hay interesados formales e interesados sustanciales. Los interesados formales son aquellos que el instrumento público necesita, cuya firma necesita para existir y para que se produzca su validez. Sin embargo, los sustanciales son aquellos que son los titulares de los derechos. Muchas veces los titulares de los derechos subjetivos que quieren vender un vehículo, quieren comprarlo, por ejemplo,
no son los que firman efectivamente el acta. Los interesados sustanciales entonces van a ser el titular de un vehículo automotor, el titular del derecho, ¿verdad? El titular de un inmueble, básicamente el vendedor. Pero recuerden que el interesado sustancial, que es el titular del derecho, puede ser representado por un tercero, por un apoderado. No importa que firme el apoderado o firme el titular del derecho. Lo importante es que alguno de los dos firme el acta. Esta es la importancia. ¿Estamos? Es muy importante también que firmen los testigos. Testigos se denominan, hay dos clases de testigos. Hay testigos instrumentales, por ejemplo, en el caso de que el cónyuge da una conformidad en los casos del artículo 456 y 457 del Código Civil y Comercial. Y hay testigos que se llaman honorarios. Los testigos instrumentales son aquellos que no pueden faltar porque son aquellos que la ley exige, sin los cuales la realización del acto no puede tener validez. Y son honorarios todos aquellos que en realidad no son necesarios para la validez del acto. Es decir, se participan por motivos sociales, en honor a los otorgantes. Por ejemplo, los testigos en la realización de un matrimonio. ¿Quiénes pueden ser testigos? Bueno, pueden ser testigos todos aquellos que son mayores de edad, capaces, es decir, que no estén prohibidos por la ley que puedan realizar determinada actividad, como por ejemplo ser testigos. Cuando la ley específicamente o una sentencia judicial prohíbe a una persona ser testigo, estará inhabilitado. No puede ser testigo la persona por nacer, por ejemplo, ni los menores de 18 años, salvo los menores de 18 años en aquellas cuestiones que sean relativas a temas relacionados con el trabajo y con su título habilitante. Por supuesto que todos, les repito, todos aquellos que están excluidos judicialmente, en virtud de una sentencia, no van a poder ser designados como testigos, ni van a poder participar de un instrumento público como testigos. No pueden ser testigos tampoco los dependientes del oficial público, o los que trabajan dentro de la oficina del oficial público, ni tampoco el cónyuge, el conviviente, los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, ni los parientes afines dentro del segundo grado. Es decir, los parientes afines, perdón, dentro del segundo grado, ¿verdad? Es muy importante también, para que los instrumentos tengan fuerza probatoria y no sean nulos, que las borraduras, las enmiendas, las tachaduras y los interlineados estén debidamente salvados. Esto quiere decir que si hay alguna tachadura, alguna enmienda que se corrija, alguna raspadura, la misma se hace un llamadito ahí sobre la escritura o sobre el instrumento y se salva abajo antes de la firma del funcionario público. En materia probatoria dijimos que los instrumentos públicos gozan de entera fe, es decir, son válidos y nadie puede probar su falta de autenticidad o que sean inverosímiles. Porque esto es lo importante. Como gozan de entera fe y no hace falta probanzas ulteriores, los instrumentos públicos se presentan y ellos mismos son válidos por sí mismos. Es decir, no hace falta demostrar absolutamente nada. Son auténticos porque emanan del oficial público y son válidos. Hacen plena fe. Salvo que se realice el procedimiento de la querella de falsedad en sede penal o la redargución de falsedad en sede civil. Pero cuando hablamos de realizar este tipo de procedimientos, estamos hablando de realizar una denuncia que puede poner en funcionamiento un mecanismo que haga saltar la responsabilidad del funcionario público. Es más, se lo estaría denunciando por la comisión de un delito de acción pública. Con respecto a la fuerza probatoria, les decía que diferentes
tipo de tratamiento le da el código a los hechos cumplidos por el oficial público, o es decir, cumplidos o pasados en su presencia o realizados en su presencia, y otra cosa son las manifestaciones de las partes. Cuando hablamos de los hechos cumplidos frente o en la presencia del oficial público, hablamos de que estos gozan de entera fe. Todas aquellas manifestaciones de las partes, todas aquellas actividades que realicen las partes y que pueda comprobar por sí mismo el oficial público, gozan de entera fe. Es decir, siempre y cuando no se interponga contra ella ninguna querella de falsedad o redargución de falsedad, ¿verdad? En cambio, las manifestaciones de las partes ya no gozan de entera fe. Es decir, que pueden ser mediante manifestación en contrario, pero mediante prueba en contrario, pueden ser nulificadas. Su verosimilitud entonces no hace plena fe. Cuando un instrumento público, supóngase que un oficial público, un escribano redacta una escritura pública, y en esta se manifiesta el lugar, la fecha, la hora, que hay un comprador y que hay un vendedor, que se entrega una determinada cantidad de dinero y que ambas partes manifiestan que anteriormente se entregaron otra cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo hacemos, dice Rivera, para identificar la validez de cada una de las cosas que han pasado por él frente al oficial público? Entonces, el oficial público puede dar fe, y esto es lo auténtico, esto es lo verosímil, puede dar fe del día, la fecha, la hora, del acto de compraventa, de que uno es titular de una cosa y se la entregó a la otra, y que la otra parte le entregó una determinada cantidad de dinero, porque eso pasó todo frente al escribano. Pero con respecto a lo que manifestaron las partes, es decir, toda aquella mención acerca de que se entregaron mutuamente algún dinero o compensaron, si bien esto lo pone el escribano público en la escritura, la manifestación de las partes, y el juez puede dar fe que lo manifestaron porque eso fue lo que pasó ante su presencia, lo que no puede dar fe el escribano es de que haya pasado o se hayan entregado entre comprador y vendedor la cantidad de dinero que ellos dicen que se han entregado mutuamente. Porque el escribano solo da fe de aquello que pudo ver, de aquello que constató. Por eso las actas notariales también constatan esos actos, esos hechos, pero solamente aquellas cosas que pudo constatar el oficial público. Aquellos dichos que entre las partes se intercambiaron o dijeron, el escribano público o el funcionario público no puede dar fe de que se hayan entregado 5, 10 o 100.000 pesos. Sí puede dar fe de que ellos se dijeron esas cosas entre ellos. Pero eso puede ser desvirtuado mediante prueba en contrario. Lo otro, aquello que el funcionario público da fe, no puede ser desvirtuado mediante prueba en contrario, sí mediante querella de falsedad o redargución de falsedad. Con respecto a la querella criminal o la redargución de falsedad, existen dos tipos de falsedades, para que ustedes sepan. Existe la falsedad ideológica y existe la falsedad material. Esto también está en el Código Penal. Y habrá falsedad material cuando el instrumento público sea formalmente adulterado. Es decir, puede resultar en una falsificación, es decir, cuando se imita algún original. Puede ser una alteración o adulteración, que supone que la previa existencia de un documento, de un instrumento auténtico, que fue regularmente modificado. O también puede existir lo que se denomina supresión, que es cuando hacen desaparecer o se destruye todo o parte del instrumento. En cambio, la falsedad ideológica implica que el instrumento público, en principio, es formalmente válido. No tiene ninguna alteración,
ninguna falsificación. Pero puede ser que el oficial público no haya presenciado el acto que dice que presenció. Y ahí está la falsedad. Ahí está la falsedad ideológica. Porque nunca lo presenció. Estos tipos de falsedad pueden ser interpuestos como demanda o como defensa o excepción, ¿sí? El instrumento público siempre va a ser plena fe entre las partes, desde ya. Es decir, que entre ellos no se pueden desconocer lo que hicieron. Y frente a terceros tampoco. ¿Estamos? Todo lo pasado por el oficial público y lo dicho por las partes va a ser plena fe entre ellos. Y no se van a poder contradecir de sus dichos. Hay un proverbio en latín que dice nemo auditur quad propria turpitudines allegans, que significa que nadie puede ir contra sus propios actos, nadie puede alegar su propia torpeza. Esto significa que una vez que declaro algo, ya sea a favor o en mi contra, después no me puedo desdecir. Bueno, cuando uno realiza este tipo de actos frente a un escribano público, ya después no se puede desdecir de lo que dijo. Salvo, por supuesto, que yo plantee la nulidad de mi declaración por manifestar que mi voluntad estuvo viciada. Ese acto se realizó sin discernimiento, sin intención, sin libertad, existió dolo, existió violencia, amenazas, para que yo me manifieste de una u otra manera. Bien.